de inmediato a la conversación. Nuestros invitados ya les habíamos presentado, están aquí desde muy temprano y es para nosotros todo un honor recibirles. Los volvemos a presentar de izquierda a derecha. En el caso de quienes están observando en pantalla, pues tenemos el honor de recibir a Alejandro Arredondo, economista que se une a que está con nosotros en este panel. También con nosotros Joseph Abreu, miembro de Participación Ciudadana, con quien también tenemos puntos importantes que ver en este panel. Nos acompaña César Polanco, abogado, experto en administración pública, y también tenemos con nosotros el honor de compartir con el abogado José Parra. Gracias por decir presente en este día tan importante para nuestra historia, que tenemos el privilegio de acompañar a nuestra ciudadanía a ver una mirada lo más amplia posible de cómo llegamos hasta este día, cómo llega el presidente a este nuevo cuatrenio y también esos desafíos que vienen por delante. Bienvenidos. Gracias. Iniciamos entonces, obviamente, con, como bien se llama este panel, logros y desafíos. Los logros que pueden puntualizar en estos 4 años de gobierno del presidente Abinader. Vamos a iniciar entonces con el experto en economía, Alejandro Arredondo. Muy buenos días. Cuéntenos para comenzar a debatir estos temas y sobre todo allí, ¿dónde están los mayores y mejores logros de esta gestión que apenas concluye ya en el día de hoy? Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación y un placer compartir con todos estos amables amigos y con su amable público que lo sigue en este día tan especial. Sí. Mira, hay que decir que el presidente Luis Abinader inició su gestión de gobierno en el 2020 en medio de una pandemia en la cual estaba afectada todo el mundo. Pudo sortear la situación y echando hacia adelante algunos de los sectores que pudieron salir, fueron de los primeros en salir. El turismo, por decir algo. El turismo salió, fue de los primeros sectores que salió de la pandemia y pudo recuperar el crecimiento. Estamos hablando del año 2022. Y más que eso, mantener la estabilidad macroeconómica, porque se tiene un hito y está en el imaginario del dominicano, que cuando llegaba el PRD, ahora versión Partido Revolucionario Moderno, se tenía, bueno, todo lo desarreglan, pero en este caso llegó en una situación dificultosa como fue la pandemia del COVID-19 y se ha mantenido y ha podido salir. Otros sectores que pudieron salir hacia adelante fue el sector de zona franca, que tuvo un impulso con la producción de mascarillas, todos los aditamentos médicos que se pudieron hacer. Luego estuvo el apoyo a los sectores productivos. También un asunto muy importante que afectó la economía fue la guerra en 2022, la guerra Ucrania, el conflicto bélico Ucrania-Rusia, que produjo entonces un aumento en los precios de los combustibles. Y a partir del 7 de marzo de 2022 se estableció un rango de entre 85 y 115 dólares. El precio del barril de petróleo se mantuviera, se iban a mantener los precios que hasta ahora se han mantenido. Y eso contribuyó a que los precios de los demás alimentos, transporte, se mantuvieran. Y algo que va también en esa misma línea, y yo lo consideré en su momento un tanto arriesgado, que fue que el Ministerio de Hacienda compró una prima para que la compra del gas natural, que es uno de los insumos de los combustibles que se utiliza para la energía eléctrica, pudiera amortiguar esos aumentos que se produjeron a partir de los aumentos que se produjeron en Europa. En fin, se ha podido sortear la situación hasta llegar a este momento. Luego vino el proceso de inflación, una inflación que llegó en términos general casi a un 10%, pero en el caso de los alimentos llegó hasta un 16%. Entonces, el Banco Central, a través de su política monetaria, cambiaria, pudo controlar la inflación y llevarla al rango meta entre 3 y 5%. Obviamente tenían dos situaciones.
crecimiento económico y controlar la inflación. Y en economía tú tienes que decidir por uno de los dos y mejor prefirió entonces sacrificar el crecimiento económico para que la inflación no afectara tanto la economía popular. Muy bien, bueno, gracias por este inicio de lecturas de cómo llega el presidente a este nuevo cuatrenio, esos logros que se han dado hasta el momento. Unimos a la conversación pues al miembro de Participación Ciudadana, Joseph Abreu, que hemos escuchado ya participación en distintos momentos, dando su lectura de, digamos, de esas expectativas que de repente no se cumplieron de algún modo con temas de corrupción y demás. Su lectura de cómo llegamos a este día. Muchísimas gracias primero por la invitación, para nosotros siempre es un placer. Participación Ciudadana como movimiento cívico no partidista y representante de Transparencia Internacional, siempre nuestros enfoques van en el marco de nuestros ejes, que es fomentar la institucionalidad, la lucha contra la corrupción, la protección de derechos en sentido general, principalmente derechos electorales, que es donde nace la democracia. Y nuestra valoración que nosotros pudiéramos hacer de la gestión preliminar, por así decirlo, porque como institución todavía no hemos fijado una posición del cuatrenio, sí año a año emitimos un balance. Sí, de manera preliminar, nuestra valoración que nosotros hacemos de las administraciones, en este caso de la administración que concluye ahora, y enfocándonos fundamentalmente en lo institucional, ha sido la iniciativa que ha tenido el actual mandatario de fomentar la institucionalidad, la transparencia, por ejemplo, la independencia del Ministerio Público, que aunque no se logró de manera institucional, sí se logró mediante la designación de una persona que no tuviera, como históricamente habían tenido, un perfil ampliamente político en la gestión de la Procuraduría General. Pero así lo vimos también con la dirección, por ejemplo, de compras y contrataciones, considerando que compras y contrataciones tiene un perfil o administra prácticamente el 40% del presupuesto dominicano en materia de compras públicas. Tener ahí una persona que no obedezca a aspectos políticos y que ha gestionado de manera positiva la transparencia en las compras públicas son de los aspectos que pudiéramos decir positivos. También nosotros valoramos bastante en materia de institucionalidad que el liderazgo de un candidato, en este caso, de un mandatario, en este caso, no haya influido en que órganos, en la elección de órganos, como la Suprema Corte de Justicia, los miembros, la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, no se haya visto también contaminada con aspectos políticos. Esas son de las cosas que hemos destacado históricamente en materia de institucionalidad y transparencia de la Dirección de Ética y Contabilidad Gubernamental, que la dirige doña Milagros Ortiz. También se ha liderado todo lo relativo a lo que es el gobierno abierto en materia de transparencia de datos públicos y hay diferentes procesos que se han llevado a cabo que permiten a la ciudadanía, a los periodistas, a la ciudadanía en general, a acceder a información transparente, desagregada de todos los procesos de información pública, de contratación de nómina, contratación de compras públicas. Todos los procesos están en los diferentes portales de gobierno abierto que se han establecido. En materia de transparencia eso ha sido positivo. Ha tenido sus sombras o sus pocos avances en algunos aspectos, casos que se han visto, por ejemplo, cuestionados de algunas gestiones que luego han sido removidos estos funcionarios públicos. Eso también ha sido positivo. Nosotros siempre valoramos acciones y en administraciones pasadas, por ejemplo, veíamos acciones que eran tendentes a fomentar la impunidad, donde se cuestionaban cosas y no se tomaba ningún tipo de acción. En este por lo menos se ven esos aspectos. Sí, escuchando la introducción económica, hay aspectos que nosotros también observamos y, por ejemplo, el aumento de la deuda pública, el mantener el presupuesto deficitario, el aumento del gasto público, esas son cosas que nos preocupan y que esperamos que se fomenten una mayor disminución de ese tipo de componentes, del déficit, del gasto político que contamina el presupuesto y de la deuda pública fundamentalmente. Y un aspecto que también nosotros queremos o tenemos expectativas de cara a esta nueva gestión es que se consolide en materia de institucionalidad
ya la elección de la Procuraduría General, la independencia de la Procuraduría General, que no se logra solo con eso, pero que es un elemento que la adiciona, y es que la elección no dependa directamente del Poder Ejecutivo, sino que sea de un órgano que puede ser, o la propuesta indica que pudiera ser el Congreso, mediante una postulación, según la propuesta que emitió el Poder Ejecutivo, mediante una postulación al Congreso, y sea seleccionado por el Congreso o por el Consejo Nacional de la Magistratura, pero que se saque el procurador del Consejo Nacional de la Magistratura para que no sea parte de lo que seleccionan a los jueces, donde él mismo va a llevar, o ella misma en este caso, que es una procuradora, va a llevar sus casos. Que se consolide ya ese aspecto de la elección, que no sea removible luego de ser elegido mediante un decreto que puede presionar a una persona que puede presionar la independencia en el accionar del Ministerio Público. Entonces, que se consoliden esos aspectos. Hubieron leyes que se promulgaron, que fueron positivas. Vimos el reglamento de la Ley de Compras y Contrataciones, viene una Ley de Compras y Contrataciones. Y cuando mencionamos, porque la ley la promulga el Congreso, pero siempre se entiende que hay un liderazgo desde el Poder Ejecutivo, y ha sido así en un país presidencialista, y ha tenido influencia. Y vimos que en el marco de esta gestión se promulgaron leyes como la de extinción de dominio, que estamos ya ansiosos de que inicie su espera. Estamos a la espera del Código Procesal Penal. Vimos la ley de la Cámara de Cuentas, que también se mejoró y se promulgó recientemente. O sea que hemos ido avanzando de alguna manera. Quedan puntos, pero hemos ido avanzando. Gracias, José Abreu, miembro de Participación Ciudadana, por esas consideraciones. César Polanco, si nosotros hablamos de administración pública, ¿cuál es la valoración de lo que han sido estos primeros 4 años de la gestión del presidente Luis Abinader? Bueno, primero, antes que todo, muchas gracias por la invitación, agradecido con ustedes, bendiciones para todos ustedes también en este día. Es el 161 aniversario de la Restauración Dominicana, un momento donde también en la actualidad cambia el ciclo gubernamental. Estamos abriendo ya lo que viene a ser otro cuatrenio de periodo gubernamental, ahora mismo con lo que viene a ser la continuidad del periodo de gobierno del presidente Luis Abinader. Desde el punto de vista gubernamental también tenemos que tener en cuenta que el tema de la independencia del Ministerio Público ha sido uno de los grandes logros, y ahí también compartimos esa visión con nuestro amigo Joseph de Participación Ciudadana, de lo que ha sido como quizás el estandarte que ha llevado este gobierno en todo lo que viene a ser su propuesta como tal. Ahora bien, dentro de ese punto de vista también tenemos que tener en cuenta la actualización de procesos, como viene a ser el uso de nuevas tecnologías en el Poder Judicial, que hasta cierto punto es una novedad para nosotros los abogados que vivimos el día a día en el ejercicio, y que realmente viene a eficientizar el uso de la justicia y de los presupuestos que se utilizan para el mismo. Otro también de las grandes innovaciones que trae este gobierno pues viene de la mano de la Dirección General de Aduanas, la actualización de lo que viene a ser su normativa, pero aparte de la actualización de su normativa, también de los procesos aduanales en la República Dominicana, que ya hoy en día son mucho más rápidos y eficientes gracias a esa actualización. Pero aparte de todo eso, y quizás creo que como una guinda al pastel de lo que viene a ser este cuatrenio que finaliza del primer mandato del presidente Luis Abinader, ahí tenemos nada más y nada menos que los números que vemos en turismo, uno quizás de los rubros más importantes en la República Dominicana en el sector económico, y que quizás hasta cierto punto se ha visto incrementado en un quizás 200-300% de lo que habíamos visto en años anteriores. Y ya como mencionaba nuestro amigo el economista acá, de que venimos de una pandemia, de un cierre total de lo que era no solamente de la administración pública, sino de la vida general y la normalidad. Entonces, recuperar ese crecimiento económico a raíz del incentivo del turismo en la República Dominicana y de los acuerdos de cielos abiertos con Estados Unidos, pues obviamente ha traído muchas cosas positivas para nosotros. Algo que también nosotros evidenciamos y que vemos como algo que nos llama la atención es la ley del DNI, la 1-23, una ley que hasta cierto punto, guión 24, que hasta cierto punto ha tenido sus luces y sus sombras en lo que viene a ser la promulgación de la misma, y que vemos que en lo adelante, esperemos, no sea una ley arbitraria que ayude a
vamos a decir, a secuestrar la libertad de opinión y de expresión en la República Dominicana. Hasta ese punto yo creo que el presidente Abinader ha dado muy buenas iniciativas y vamos a ver qué ocurre con esta solicitud de parte del presidente de reforma constitucional. Para algunos un poco rápida, para otros pues obviamente bastante necesaria. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que las constituciones no son, vamos a decir, pergaminos consolidados que se quedan para siempre sin actualizar. Estamos hablando de un contrato social, estamos hablando de una normativa que hasta cierto punto necesita evolucionar en conjunto con la misma sociedad que regula. Entonces vamos a ver qué ocurre con esta nueva propuesta de parte del presidente y también augurar que en estos próximos 4 años le vaya excelentemente bien al presidente Luis Abinader y a esta gestión de gobierno, porque al final del día, independientemente de las opiniones políticas o legislativas que existan, al presidente Luis Abinader es el presidente de todos los dominicanos. Entonces, si al presidente Luis Abinader y a su gobierno le va muy bien, pues a todos nosotros nos irá excelente. Excelente. Vamos ahora a darle el turno a José Parra, abogado, pero ya hemos agotado un par de puntos importantes y rescatamos el tema de la independencia y la transparencia, como bien decía Joseph Abreu, de participación ciudadana, zonas francas, allí donde la empleomanía ha sido pues importante, el turismo con una recuperación magistral y obviamente también las nuevas tecnologías que se están utilizando a propósito también de esta propuesta de la ley del DNI. Pero, ¿qué más podemos decir, José, sobre los logros que tiene el presidente Luis Abinader en su haber de estos primeros 4 años? Bueno, buenos días, agradeciéndole la invitación al programa a ustedes y buenos días a los amables televidentes. Lo primero es que quiero quedarme con una frase de la introducción que hicieron ustedes respecto del aniversario de la restauración, y es la que está plasmada en la entrada del altar de la patria, que dice: dulce y honroso es morir por la patria, que fue lo que hicieron nuestros padres de la patria al darnos la idea de una segunda independencia, como es la restauración, que todavía está pendiente de que realmente logremos la verdadera independencia de la República Dominicana, como dicen también algunos historiadores, ¿verdad? Porque hemos sido después otra vez intervenidos por otros poderes que todavía atentan contra la independencia nacional y contra nuestra verdadera restauración. Pero bien, el contexto en el que llega al poder el presidente Abinader, dentro de una pandemia que azotaba a todo el mundo y en nuestro país, bueno, una doble pandemia, que era un gobierno que tenía casi 20 años en el poder y arropado por la corrupción administrativa hasta los tuétanos. Y entonces el presidente, con un pueblo que se lanzó a través de los movimientos populares como la Marcha Verde, que iniciamos en todo el país, un recorrido de presión para frenar esa situación que nos invadía en ese momento, surge con promesas de campaña, algunas de las cuales ha cumplido, como con el tema de la justicia independiente, y nombra aquí a Miriam Germán, que ha podido cumplir dentro de todas las trabas que ella misma ha denunciado, con darle a la justicia, realzarla de nuevo y levantarla con esto de rescatar la institucionalidad y una justicia por lo menos persecutoria, ¿verdad?, independiente al poder fáctico del Estado, que encarna el presidente de la República. Y esto ha servido para que estos casos de corrupción, por ejemplo, administrativa, del pasado y otros de esta gestión, puedan ser conocidos públicamente y también puedan ser enjuiciados, también dentro de las limitaciones que tiene el Poder Judicial, porque recuérdese que alguien dijo que lo dejaba blindado el sistema judicial para sus actores, y parece que así es en cierta parte. El presidente ha tenido ese logro, ¿verdad?, en el rescate de la institucionalidad, una justicia independiente,
El tema de la educación, en medio de una pandemia, la educación no se cayó como se auguraba que se cerraran las escuelas, se pudo levantar a través de las plataformas cibernéticas y con todas las deficiencias que aún tenemos en el sistema educativo, se pudo lograr que el año escolar no se perdiera, ni los años escolares siguientes, ¿verdad?, que siguieran en marcha. Lo mismo con el tema de la salud. Nosotros fuimos uno de los países de América Latina y del tercer mundo que en medio de la pandemia pudimos resolver el tema de la salud con las vacunas que vinieron especialmente de China. Fue un logro también del presidente y de confianza para poder paliar con esa situación que nos abrumaba fuertemente. José, un Sí. minuto. Y es que tenemos en vivo a través de nuestras cámaras de RTVD lo que está pasando dentro del Congreso Nacional en estos momentos. Vemos a Alfredo Pacheco, quien ha sido el presidente de la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, juramentándose una vez más. Y ahí vemos el momento preciso en la cual, pues, en el Congreso Nacional se está desarrollando toda esta actividad, siendo las 8:33 minutos. Vemos esta imagen donde estamos en el Congreso Nacional, pero igual también hacemos conexión con el Teatro Nacional, donde por primera vez pues, se traslada también la juramentación del presidente Luis Abinader en este 2024 para un nuevo cuatrenio, donde se juramenta tanto el presidente como la vicepresidenta de la República. En tanto, ya en el Congreso Nacional pues se está dando todo este movimiento y toda esta agenda bastante bien pautada, en donde la Cámara Alta y la Cámara Baja pues tienen su acostumbrado encuentro y juramentación. A propósito de la misma, pues alcanzamos a ver a Alfredo Pacheco, quien también pues está juramentando, aparte de todas las comisiones que estarán desarrollándose y trabajando a lo largo de estos 4 años que tienen. También obviamente recordamos que tanto el Senado como la Diputación de la República Dominicana es bajo el voto popular y obviamente tienen que trabajar de cara a cada una de sus demarcaciones. Al final representan a todos los dominicanos, cada diputado que se encuentra allí, cada senador que se encuentra allí, y muchos de ellos tienen una doble acción, y es que no solamente están representando a su nación, sino que están también en diferentes comisiones, ya sea de educativas, ya sea de justicia, y en fin, ahí se está desarrollando todo eso, y ahí están nuestras cámaras de RTVD, tanto en el Teatro Nacional como en el Congreso Nacional. A propósito del Congreso Nacional, volvemos a conectar con nuestro compañero Ramón Santana Álvarez. Él se encuentra en el Congreso Nacional. A propósito también de todo lo que se está desarrollando allí, volvemos con Ramón. Ramón, cuéntanos más. Reiteramos la bienvenida. Ahí está. Acaban de tomar juramento el nuevo bufete directivo de esta Cámara de Diputados, donde lo encabeza el presidente saliente y que también asume ahora como nuevo presidente en este nuevo Congreso, aquí en este nuevo Cámara de Diputados, donde pues ahora se iniciará con esta primera sesión de esta segunda legislatura de este año 2024 aquí en el Congreso Nacional, que son los actos protocolares que dan inicio a los trabajos legislativos en un periodo en el que se conocerán importantes proyectos de leyes. Dentro de estos, la más importante, la reforma de la Constitución de la República, que se estará sometiendo el Poder Ejecutivo aquí en este Congreso Nacional, luego de dar inicio a su investidura para un segundo mandato en un acto que se llevará a cabo en el Salón Eduardo Brito del Teatro Nacional. En estos momentos el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, da inicio a estos trabajos legislativos, donde se inicia también esta segunda legislatura. Como decíamos, una serie de proyectos importantes que tienen que conocerse en esta
legislatura, que es la segunda de este año 2024. También está el Código Penal que se estuvo conociendo y pues se estuvo sometiendo a vistas públicas, y pues aunque se ha establecido consenso en más de un 90% de los artículos que contiene este proyecto del Código Penal, pues no se logró la aprobación, y es uno de los que se tiene previsto que se conozca en esta segunda legislatura, tanto aquí en la Cámara de Diputados, que es quien está apoderada en estos momentos de este proyecto, pero también debe ser conocida, volver al Senado de la República, porque se le harán modificaciones aquí en la Cámara de Diputados. Vamos a seguir con esta cobertura. Regreso ahora con ustedes a los estudios de RTVD Canal 4. Gracias, querido compañero. Escuchamos para que haga la conclusión de lo que nos estaba exponiendo nuestro querido amigo José Parra. Adelante. Sí, creo también, y aquí invado un poco a los economistas, que el gobierno pudo mantener en estos 4 años cierta estabilidad cambiaria con el tema de la no devaluación de la moneda, en este caso el aumento también del dólar, que fue poco significativa económicamente hablando, y son de los logros que ha tenido el gobierno, la estabilidad financiera, ya macroeconómica, el tema de la estabilidad jurídica también, que se ha garantizado en estos 4 años, pero tiene desafíos, grandes desafíos que tiene el gobierno de Luis Abinader, que hoy se instaura de nuevo en el poder, y los primeros desafíos van a ser con las reformas que él va a someter a partir de hoy o de mañana. El tema de la reforma constitucional, que va a conllevar establecer un Ministerio Público Independiente, con el que yo estoy totalmente de acuerdo que se haga esa reforma, y los otros puntos como la creación del Ministerio de Justicia, que van a avalar la figura del Ministerio Público Independiente, o van a poder, digamos, delimitar funciones entre un ministro de Justicia y el procurador o procuradora general de la República. Está el tema de la reelección, que no creo que él ha dejado nada, como dijo la legisladora, de que lo deja todo. No. El presidente hoy día tiene una atadura constitucional que no le permite la reelección, y que la Constitución establece 8 años y fuera, y ya. Sí, él tendría la posibilidad, con todo el poder que tiene, sí, y a eso se refería. pero a un costo político muy alto también. Está bien, pero sí, podía haberlo hecho. Sí, pero él está cumpliendo con unas palabras que empeñó en campaña, sí, respecto de que no se va a reelegir, pero la Constitución se lo impide. Es decir, que para él poder hacer una tercera reelección tendría que modificar la Constitución, y eso traería un costo político muy alto para su gestión. Se va a deteriorar, al margen de que dentro de su propio partido probablemente va a encontrar también oposiciones para otra reelección. Quiere decir que él tiene esos desafíos. Ahí está lo del Código Penal también, que va a ser uno de los desafíos, sí, del gobierno. Ya usted, de hecho, sí, Parra, introdujo, digamos, sí, lo que nos lleva ahora a hablar precisamente de eso, de desafíos, una nueva mirada a este cuatrenio, y precisamente, bueno, el mundo en sentido general enfrenta complejidades en términos sociales, económicos. En el país espera renovar políticos, por supuesto, renovar, hacer reformas que un poco le den una nueva mirada más moderna, actualizada, a muchas normativas que hoy se ven obsoletas. Y ahí está entonces el tema de incluso una posible reforma fiscal que genera también sus temores. De manera que, ¿cómo ve usted estos nuevos 4 años con estos desafíos que se presentan en República Dominicana, pero hablamos del mundo? República Dominicana, primera economía del Caribe,
sexta o séptima de la región. ¿Qué mirada darle a esta parte? Sí, gracias. Yo quiero matizar, si me lo permiten, algo que dijo mi compañero de panel, Jobs, de Participación Ciudadana, algo él mencionó sobre la deuda. Yo quiero decir que una de las piedras en el zapato que ha tenido el presidente Luis Abinader en estos 4 años, que él mismo lo ha reconocido, es el asunto del subsidio al sector eléctrico. Yo se refería al déficit, y en gran parte el déficit presupuestario que ha tenido el presidente Luis Abinader se ha debido al subsidio que se le ha otorgado al sector eléctrico, y es por la distribuidora de electricidad. Ya pasando a lo que comentas, el presidente Luis Abinader ha priorizado la reforma constitucional. Entonces, dentro de esa reforma constitucional hay un componente económico, y ese componente económico está en la reducción de la cantidad de diputados que hay. Estamos hablando ahora de 190 diputados, varía a 137, y hay una pequeña acotación. 137 es un número impar, si lo ven en general, pero no representa entonces la mitad más 1, sería 68.5, tendría que ser un número par para que fuera coherente, ¿me entiendes? Entonces, el Congreso representa alrededor, millones más, millones menos, alrededor de unos 190.000 millones de pesos anuales. Y si estamos hablando de una reforma fiscal, primero se tienen que apretar los cinturones, comenzando con el gobierno y los poderes del Estado. ¿Dónde más se debe ver reflejado esa austeridad, Alejandro? También se tiene que ver reflejado en lo que son las exenciones fiscales, que también es la parte que tiene que ver el sacrificio que tienen que hacer los empresarios, porque esta democracia hay que cuidarla. Si damos una mirada a todo lo que es el continente americano, hay problemas en muchas partes. Y República Dominicana se ha convertido en un oasis para la inversión extranjera directa, y eso tiene un costo, y eso significa sacrificio. Entonces, luego que se pase de esa reforma constitucional, que se pueda arreglar todo esto, creo que el presidente tendrá entonces la capacidad, los créditos necesarios para impulsar una reforma fiscal que incluya lo que tiene que ver con los ingresos tributarios, lo que tiene que ver con el gasto, que ahí tienen que, repito, tiene que ajustarse, mandar la señal a los demás sectores de la sociedad de que se están reduciendo los gastos. Estamos hablando de gastos adicionales, gastos corrientes de más de 130.000 millones de pesos, y lo que tiene que ver con el subsidio al sector eléctrico, que ya para este año son 1.500 millones de dólares. Gracias, Alejandro. Quiero preguntar en esta ocasión a Joseph Abreu, de Participación Ciudadana. ¿Cree usted que el presidente de la República, con esto que se plantea de la modificación a la Constitución, lo que él ha estado haciendo, que a muchos le parece bien, a otros no, otros están llenos de temor, pero piensa usted que el presidente Luis Abinader quiere dejarle un legado a la República Dominicana y a las generaciones venideras? Mire, un aspecto positivo que ha tenido la iniciativa del presidente es, primero, que no es una modificación pensada para su propio beneficio o de los legisladores, porque estamos hablando de que sería efectiva al 2032, que estamos hablando ya luego que él concluya todos sus periodos, inclusive el nuevo mandatario que inicie o mandataria que inicie en el 2028, también concluiría cuando inicien los efectos de esta reforma. O sea, no está legislando o no está procurando una modificación para beneficiarse él o los actuales liderazgos. También otro aspecto positivo es el llamado, y es a lo que nosotros abocamos como institución, al liderazgo político en general de los partidos, inclusive de oposición. Y nosotros como sociedad demandamos que sea el liderazgo político que acoja ese llamado del presidente Luis Abinader que hace, y se siente en la mesa a pensar el futuro de la República Dominicana. Muchísimas gracias. Debemos hacer contacto con Moisés Mejía, directamente desde la explanada frontal del Teatro Nacional, donde se va a hacer toda la ceremonia de la
nueva toma de posesión del presidente de la República, Luis Abinader. Seguimos conversando con nuestros invitados especiales en este día. Así es, y vamos en estos breves minutos de los famosos desafíos que tiene por delante el presidente Luis Abinader. Tenemos la reforma fiscal, pero también ya está encaminada reforma policial. Todo el tema de la infraestructura que tiene pendiente pues inaugurar y otras que están obviamente en agenda, todo el tema de las viviendas que ha podido lograr en estos 4 años. Sigamos hablando de los desafíos y es el turno ahora de César Polanco para que nos aborde, sobre todo en estos breves minutos, los desafíos que tiene por delante el presidente Abinader, siendo y teniendo todo el poder en sus manos, ¿cómo poder controlarlo? Se hace un poco difícil, ¿no? Vamos a decir que el presidente Abinader ha ayudado a hacer entender a la clase política dominicana hasta cierto punto de que con voluntad política y con la voluntad ciudadana pues obviamente se pueden lograr grandes transformaciones en lo que viene a ser la administración pública y en la forma de manejarla. Ahora bien, dentro de los desafíos que tiene el presidente Luis Abinader y todo lo que viene a ser su tren gubernamental es la regulación del gasto público en publicidad en la República Dominicana. Se ha visto de manera exorbitante el crecimiento de este gasto público, de este uso hasta cierto punto indiscriminado de lo que viene a ser el presupuesto nacional en publicidad, pero también más que un desafío, diría que una tarea pendiente de parte del presidente Luis Abinader y de todo su aparato gubernamental es la supresión de ciertos ministerios, que hasta cierto punto cuando vemos en la República Dominicana, que es un país tan pequeño y con un manejo de presupuesto también, vamos a decir, módico, tiene 32 ministerios. O sea, es una cosa que hasta cierto punto, y ministerios también que en campaña anteriores se mencionaron que se iban a suprimir, como por ejemplo el Ministerio de la Juventud, entre otros, ¿verdad? Pero eso sería hasta cierto punto una deuda que todavía está pendiente. Y también tener en cuenta de que en el Congreso de la República Dominicana ahora se encuentra el debate de lo que viene a ser la ley de referéndum. Yo entiendo que hasta cierto punto se está hablando de lo que es una reforma constitucional como una forma de tanteo de la opinión pública y de todos los sectores para ver si se crea el consenso para lograr esta reforma, pero ahí tenemos que esa ley de referéndum, cuando viene a versar en lo que viene a ser modificaciones a la forma de elección del presidente y también, pues obviamente a las reformas constitucionales que vienen más adelante, pudiera ser una forma de preguntarle al pueblo dominicano si necesita o no esta reforma constitucional. Y eso sería una forma democrática y diferente de hacer las cosas. Bueno, aún nos queda escuchar en esta versión que ya había iniciado un poco con los temas de desafío, pero el abogado Parra, porque ahí precisamente en asuntos de normativas legales se leen muchos desafíos para que podamos renovar el país de la obsolescencia a nivel de normativa y que respalden esa expectativa ciudadana que se tiene, ¿no? Pero bueno, estamos viviendo